A raíz de las últimas películas, mucho se ha hablado de fotografía y de director de fotografía, que es quien dibuja los sueños de guionistas y directores de películas. Por eso hoy me hago acompañar de un profesional cuyo nombre es sinónimo de excelencia, Claudio Chea. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Qué placer tenerte con nosotros. Un placer igual de este lado. Claudio, para poder entender bien, ¿en qué consiste el trabajo de un director de fotografía? El trabajo del director de fotografía es llevar a la pantalla lo que el director tiene en su mente y en su, vamos a decir, en su propósito dentro de lo que está contando, que es la historia de un guión, que es lo que determina y lo que va a ser finalmente la película. Nosotros somos contadores de historia, cuentistas con imágenes. Muñequita linda, de cabello de oro, de dientes de perla. Un director de fotografía puede engrandecer un guión y también puede provocar todo lo contrario. ¿Me equivoco? No, es correcto. Es correcto. O sea, nosotros podemos poner aquí a 5 directores de fotografía, y eso lo he mencionado también antes, a 5 directores de fotografía haciendo lo mismo. Y cada uno de nosotros vamos a tener una visión, una parte, una comunicación visual diferente de ese mismo objetivo, de ese mismo tema. O sea que realmente tiene mucho que ver, y por eso habemos muchos directores de fotografía. Y tú tienes la opción de elegir cuál es el que tú entiendes que es más adecuado para la historia que en ese momento tú estás contando. Quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir. ¿La tecnología ayuda o va en contra? Porque hay muchos que piensan que la computadora lo hace todo. Entonces, ¿conspira en ocasiones el desarrollo tecnológico contra la dirección de fotografía? No, yo pienso que nosotros tenemos que manejar, aprovechar y no solamente eso, sino entrar en esa tecnología y aprovecharla con la experiencia que ya nosotros tenemos, con la parte visual de lo que ya hemos hecho anteriormente, con esas facilidades y esa sensibilidad de cámaras y de cosas que hoy en día existen en el mundo digital. Vuelvo y te repito, no es un asunto de crear una imagen bonita, preciosita, perfecta, no. Es cuestión de uno tener lo adecuado. Por eso una computadora nunca podrá sustituir el trabajo del director de fotografía. No puede ser. Yo entiendo que es algo que aporta. Yo creo que inclusive limitaciones que anteriormente teníamos con la sensibilidad de la película, hoy en día están superadas por eso mismo. Pero independientemente de eso también, la computadora es un medio mecánico, vamos a ponerlo así. O sea, la computadora sigue las directrices que nosotros le damos, por dónde debe de ser y qué es lo que nosotros queremos. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en la dirección de fotografía? Hay elementos que son hasta imperceptibles, pero no lo son. La gente lo ve. Uno de los principales errores que nosotros cometemos y que muchas veces ocurre es subestimar a la audiencia. La audiencia se la lleva toda. Tú pones ese elemento de lo que fuera, que puede ser un vaso de agua a mitad, en una esquina del fotograma, y si eso está conectado en la historia, en algo que va a ocurrir mucho más adelante, 45 minutos después de eso la gente lo va a conectar. Y ahí es donde está uno de los secretos y de las cosas importantes en la generación que empieza ahora. Es buscar en la imagen lo que debe de ser, lo que me va a decir, no lo que yo pudiera interpretar o por ser una imagen preciosa,
la gente lo va a comprar. No, eso sencillamente son de esas películas que uno sale y dice muy buena, pero tú le preguntas 15 minutos después sobre la película, a lo mejor no saben ni siquiera decirte de qué se trata. ¿Te das cuenta? Las que se quedan ahí son las que te llegan y las que tienen alma propia. De todas las películas en las que tú has trabajado, ¿cuál es la que más te identifica? Es difícil porque cada proyecto, cada película tiene su particularidad y es como un hijo, ¿entiendes? De uno. Pero, por ejemplo, que me haya sentido siempre he mencionado a Piñero. Found in the Bowery with the DDTs. His legs were left in Vietnam. His arms were found in Sing Sing. His scalp was on Nixon's belt. His blood painted the streets of the ghetto. His eyes were still looking for Jesus to come down on some cloud and make everything okay. Piñero fue para mí una película que, independientemente de que fue hecha prácticamente con nada, pero no por el asunto económico, sino porque fue una decisión de León y mía, principalmente en la parte ya, vamos a decir, cinematográfica, porque es una película que yo hice inclusive cuando el high definition era lo que estaba muy de moda y empezaba, y estamos hablando ya en el mundo digital, y yo decidí hacerla en mini DV, cosa que a todo el mundo fue una sorpresa y de muchas dudas, hasta que vieron las primeras pruebas que se hicieron cuando yo llegué a New York. Pero entendía que me iba a dar no solamente la parte visual de lo que estaba buscando, sino también me iba a dar lo que en ese mundo, lo que en este mundo digital iba a tener la textura, y no solamente eso, sino la libertad de movimiento para yo lograr hacer lo que ya yo tenía como plan, no solamente de esa parte cinematográfica y ese lenguaje, sino también de la paleta de colores. Chea, desde tu punto de vista, ¿de qué adolece el cine dominicano? El cine dominicano va progresando y está en el camino de consolidar su experiencia. Yo te puedo decir que estamos avanzando, estamos progresando. En otros países, como por ejemplo tu país, Cuba, como por ejemplo, estamos hablando de la parte latinoamericana. Claro. En muchos otros países, Colombia, Venezuela, ya el cine había arrancado, nosotros no. ¿De qué adolecemos en este momento? De eso, de experiencia y de historia. Necesitamos más historia, pero historias realmente no que nos lleven a un solo género. Un director de fotografía es capaz de dibujar en imagen una película que se recuerde y pase a la posteridad. ¿Tú no crees que aquí en el país debería ser reconocido ese trabajo del director de fotografía? Lo es en cierta forma de manera tímida. Muy tímida, tímida. Muy tímida como tu respuesta, Sí. Tan tímida como tu respuesta. Yo quiero citar a Martí cuando decía que honrar honra, y yo creo que eso es importante. Entonces, por eso en premios soberanos, por ejemplo, vemos cómo se premian a los actores, bien, el director. Cuando hablan de la mejor película nadie sabe quién va a subir, si es el director, si es el productor, pero a mi modo de ver, se debería también tomar en cuenta la dirección de fotografía, la banda sonora, el guión. Por eso te insisto, ¿debería ser premiado la dirección de fotografía? Hay dos elementos, dos personajes importantes en un proyecto cinematográfico. Es el director y el director de fotografía, que van de la mano. El director porque tiene su visión en blanco y negro. Blanco y negro, estamos hablando del guión. Y el director de fotografía que va a traducir esa visión y la va a llevar a pantalla. Entonces sí entiendo que debe de ser igualmente reconocido el director de fotografía, porque realmente lo que la gente, si vamos a ver el resultado final, va a ver en una pantalla.
¿Entiendes? Entonces, todo eso tiene que ver con ese equipo director de fotografía. Y sí debe ser reconocido el trabajo del director de fotografía en una entrega de premio como lo es el Soberano. Claro que sí. Yo creo que una de las características que tiene el director de fotografía es la paciencia. ¿Me equivoco? Yo la tengo en mi genes. Yo lo sé. Porque mitad chino, mitad dominicano, vamos a decir africano, porque viene de ahí. Y tengo precisamente esa mezcla de intensidad, por un lado, caribeña, con esa paciencia y esa tranquilidad, entre comillas, oriental. El director de fotografía tiene que tener esa paciencia para poder lidiar y manejar las situaciones de cómo nosotros vemos, visualizamos un momento específico y de repente no podemos llevarlo a cabo o porque el director no quiere o porque por las razones que fueran no se puede llevar a cabo, no se hace. Es la pasión lo que te lleva y lo que te mantiene esa mecha encendida de la creatividad y de la intención clara de lo que tú estás buscando. Entonces, sí hay que tener paciencia para lidiar con todas las limitaciones que muchas veces nosotros encontramos haciendo cine en nuestros países. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta un director de fotografía durante el rodaje? Yo te diría que los retos son precisamente los elementos que contribuyen a la creatividad y que ayudan a la creatividad, porque en ese momento es cuando nosotros tenemos que sacar de esa parte creativa las soluciones a lo que uno se va enfrentando y encontrando, como un día de lluvia cuando no debería de ser, como un lugar sobreiluminado por los mismos elementos naturales, cuando usted está tratando de lograr, creando una atmósfera diferente. Entonces tú tienes que empezar precisamente a crear y a trabajar en eso con el tiempo limitado, porque también esa es otra, el tiempo es vital. ¿Qué fue lo más curioso de trabajar en El Cantante? Realmente El Cantante para mí fue una película que fluyó de una forma muy, no te diría, bueno, te puedo decir fácil. Estábamos tratando de recrear la biografía o la vida, parte de la vida de Héctor Lavoe. O sea que todo estaba como conformado, estaba configurado para que realmente las cosas fluyeran y fueran así. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. Hay muchos jóvenes que comienzan ahora en la industria del cine. Si desde este espacio pudieras enviarle un consejo, ¿qué les dirías? Visiten museos, vean pintura, vean cosas visuales que te lleven de pintores como guía y como vamos a decir, ejemplo de estilo y de luz para los directores de fotografía. Es correcto y debería de hacerse. Debería de hacerse porque es parte de lo que nosotros vamos a ver no solamente en colores, sino en composición, en elementos que tienen que ver y la dirección de la luz. No es buscar la imagen preciosa, preciosista, perfecta. Es buscar la imagen que te cuente historia, que tenga vida, que tenga parte de lo que tú estás trabajando y estás tratando de decir con imágenes a esa audiencia que va a ver tu trabajo. Y no es tu trabajo, es el trabajo de un equipo. Es el trabajo de todo el que está allí, que precisamente son la gente importante ahí. Entonces no te canses ni negocies lo de a media. Vete a lo mejor. Vete a lo mejor y empuja hasta lograr llegar lo más cerca posible o llegar a ese punto. Entonces ahí
es cuando realmente como llega esa satisfacción de cuando tú lo ves en pantalla, tú personalmente dices, sí, lo hice. Claudio, muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Un placer igual para mí, un placer igual para mí y gracias a ti por tus preguntas. Gracias a ti por tus respuestas.